Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Adriana Delía, diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Es muy importante su presencia en virtud al papel que desempeña en la Comisión de Vivienda y Hábitat y a lo que sucedió con la aprobación de la ley que adjudica los títulos de propiedad a todos los que están en la Gran Misión Vivienda Venezuela. Quisiera que habláramos sobre este tema. Porque se incorporó un nuevo artículo según el cual las personas que están en estas viviendas ya no tendrían que pagar nada por el título de propiedad. Quisiera que nos explicara este argumento. Bueno, esta ley le otorga la titularidad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda de Venezuela y también a los beneficiarios de programas sociales de viviendas que en el pasado como el INAVI, Banco Obrero, Fondur, construyeron viviendas y no le entregaron los títulos de propiedad. Por cierto, que también se incluyen los beneficiarios de programas de gobernaciones y alcaldías. Es una ley que se amplió después de todo el proceso de discusión pública porque nos encontramos también con esa enorme necesidad. Es una ley que otorga titularidad plena, como establece el artículo 115 de nuestra Constitución, sin ningún tipo de restricción. Nosotros creemos en un país de propietarios y además creemos que ningún diputado, los diputados del PSUV no son quienes para decidir quiénes son los venezolanos que pueden disponer, usar, vender, comprar, hacer uso de sus viviendas y quienes no. Por eso nosotros creemos en los propietarios, nosotros creemos que hay un solo tipo de venezolanos y que todos tenemos los mismos derechos. Y que estas viviendas que se construyeron con recursos de los venezolanos, porque no las construyó Maduro, no las construyó, se construyeron con recursos de la nación. Y si el petróleo es nuestro y es de todos los venezolanos que han tenido menos oportunidades y que no tuvieron la posibilidad o no han tenido la posibilidad de construir su vivienda, sino que fueron beneficiarios de esta misión, tienen todo el derecho de ser propietarios. Y ese último artículo que se incluyó en la discusión del jueves, además le condona la deuda a todos los beneficiarios hasta la actual fecha que salga promulgada la ley. ¿Por qué? Porque estamos en la peor situación económica de nuestra historia y si un venezolano no tiene, le hacen falta más de 15 salarios mínimos para comprar la canasta básica de alimentos, no puede ni siquiera pagar la vivienda que está usando y que es el beneficio, es la mayor propiedad para su familia. Diputados del Bloque de la Patria argumentan que si esta ley se llegara a promulgar, de alguna forma busca atentar contra la Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Pudiera ser esto un motivo para que se suspenda esta misión? Yo creo que eso es un argumento que ni ellos mismos se lo entienden, porque al final del día se construyeron con recursos de la nación para los venezolanos que más lo necesitaban. Es una excusa para no hacer su trabajo, es una excusa para mantener un programa atado al chantaje, porque hoy en día las personas que no son propietarias de su vivienda siempre están sujetas a que este gobierno los chantajee, que los ponga en lista. Nosotros lo vivimos. Mira, cuando nosotros recorrimos varias misiones en todo el país y además los diputados de la unidad estuvieron desplegados discutiendo la ley por todo el país, nos encontramos con situaciones súper difíciles, personas que recibieron una llave simbólica, ni siquiera la llave que abría su casa, y hoy en día se sienten inseguras viviendo en una vivienda que no tienen ni siquiera un papel donde diga que son beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y en todo el tiempo que han transcurrido ya han pasado que personas han vendido, que personas se han cambiado de vivienda, inclusive que nos conseguimos casos que han intercambiado las viviendas y eso ha sucedido en una condición de gran incertidumbre para las personas que están habitándolas y que no hay derecho porque la vivienda es lo más importante para una familia. Por eso es que resolver a través de una ley la situación en que están la mayoría de los beneficiarios es extremadamente importante para quienes habitan las viviendas de Gran Misión Vivienda de Venezuela y también, como decía, de programas sociales de viviendas anteriores a la Gran Misión Vivienda de Venezuela. También está prevista la discusión de la ley de barrios. Quisiera
que nos hablara acerca de esta ley, en qué consiste, quiénes se pudieran beneficiar de la promulgación de esta ley. Bueno, fíjate, nosotros creemos en un país de propietarios, porque la propiedad, y sobre todo la propiedad de la vivienda, es lo que apalanca a la familia, le da la tranquilidad para poder seguir creciendo y luchando. Y nosotros en el tema de la ley de barrios, es una ley muy importante porque va a ser el marco jurídico para entregarle la titularidad a las personas que han construido su vivienda en los sectores populares. Recordemos que en nuestro país más de la mitad de los venezolanos han autoconstruido su vivienda y la han construido con el esfuerzo de años de toda su familia, pero no son propietarios de la tierra que pisan. Entonces es una ley que agiliza todos los trámites para que los registros ya no puedan poner pero, para que las alcaldías, que es el nivel de gobierno que está más cerca de los ciudadanos y que además tiene todas las competencias municipales de los catastros, de los inventarios, de la posibilidad de sancionar ordenanzas de ejidos, puedan resolver el problema de titularidad de la tierra. Y muy importante, esta ley de barrios también va a incluir todos los procedimientos para que se incluyan en los presupuestos nacionales, regionales, locales, los consejos comunales, los recursos para regularizar todo el tema de los servicios públicos, tanto puntuales como de redes, acueductos, cloacas, drenaje, torrenteras, pero también la dotación de todos los servicios comunales que hacen falta construir y que no se han construido en todos estos años, ni en este gobierno ni en los anteriores. Diputada, cuando se hace un balance de lo que ha sido la instalación del Parlamento hasta la fecha, en estos 100 días, más que la discusión y aprobación de leyes, a muchos venezolanos les preocupa es que estas leyes no han sido promulgadas, no se han puesto en práctica. ¿Qué paso hace falta para que estas leyes se puedan ejecutar? Bueno, fíjate, muy importante. Ya sabemos que tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que es al servicio de mantener a este gobierno y a un grupito que son los que tienen este gobierno. Tenemos instituciones que no están funcionando al servicio de todos los venezolanos. ¿Cuál es el tapón que tenemos que nosotros sacar para que podamos cambiar en nuestro país y salir adelante? Tenemos que enfocarnos todos en el referéndum revocatorio, porque es la salida pacífica, constitucional, democrática y que nos empodera a todos los venezolanos para poder cambiar a este gobierno que es el que no le da soluciones a los venezolanos, que nos tiene en la peor crisis económica y que además tiene capturados todos los poderes públicos, exceptuando la Asamblea Nacional, que fue electa por el pueblo y que el 6 de diciembre le dimos una enorme lección, los venezolanos dimos una enorme lección de organización, que si juntos nos podemos poner de acuerdo y podemos hacer los cambios que queremos hacer en nuestro país. Por eso es que nos tenemos que organizar en el referéndum revocatorio. Y organizo para decirle que estamos ahorita desplegados en todo el país, buscando todo el censo y todas las personas que quieran participar en el referéndum revocatorio. Tenemos una página web que es www.revocalo.com. Quien quiera participar en el referéndum tiene que anotarse allí. Y estamos a la víspera de en horas volverle a solicitar al Consejo Nacional Electoral nuevamente la solicitud de la planilla para hacer la solicitud de las firmas con el 1% y luego vendría las firmas del 20% del registro electoral para luego llegar al referéndum revocatorio. Fácil no va a ser, obstáculos, todos los obstáculos, pero los podemos vencer si nos organizamos para hacerlo. Esta sería la cuarta vez que los diputados acudieran al ente comicial para solicitud del formato. Sí. ¿Qué se espera en los próximos días de no obtener una respuesta del ente comicial? Mira, tenemos que organizarnos. Así como estuvimos un grupo de diputados el jueves en el Consejo Nacional Electoral, apoyados por una gran cantidad de personas que nos acompañaron, y muchos ni siquiera pudimos llegar porque todos vimos como había un grupito de personas allí violentas que no permitieron que llegáramos. Todos los diputados, llegaron unos y se volvió a hacer la solicitud, pero tenemos que todos los venezolanos tener la conciencia que con el referéndum revocatorio cada uno de nosotros puede ejercer el poder de un derecho político que está en la Constitución para revocar este gobierno y tenemos que organizarnos para hacerlo. Nos estamos organizando. Nosotros estuvimos todos estos días, hemos estado en asambleas con las comunidades, en recorridos.
nosotros, los diputados que fuimos electos el 6 de diciembre, tenemos esa enorme responsabilidad porque representamos la esperanza de cambio, porque así lo demostramos el 6 de diciembre y tenemos que seguir luchando para que ese cambio lo logremos ahora con el referéndum revocatorio, venciendo todos los obstáculos, todas las mentiras, todos los amedrentamientos. Así tenemos que seguir adelante. Diputada, ¿hay expectativa por lo que pudiera ocurrir el día de hoy en cuanto a unos anuncios que pudiera realizar el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz, en cuanto a nuevas regulaciones de precios? Incluso se ha dicho que se pudiera hablar de un nuevo aumento de la gasolina. Sí. ¿Qué se espera de estos anuncios? Oye, nosotros lo que vemos es que este gobierno lo que hace es empeorar la situación. Porque fíjate, hace días también se firmó un convenio con Cuba de más de 1.300 millones de dólares. Se sigue regalando nuestros recursos, pero no se aprueban los recursos ni se aprueba la ley, ni se sanciona la ley para entregarle el Cesta Ticket y el bono de alimentación y salud para nuestros jubilados y pensionados. Entonces vemos cómo este gobierno sigue sin tomar las medidas que son necesarias para que nuestro país pueda salir adelante y al mismo tiempo entonces firma convenios con otros países, compra armas de guerra. Nadie entiende cómo se pueden estar tomando esas decisiones sin resolver los verdaderos problemas de los venezolanos, que se resuelven con un cambio del modelo económico, porque ya sabemos que este modelo económico que tenemos no es el que va a resolver los problemas de los venezolanos. Por eso insisto y volvemos a caer en el tema de cambiar este gobierno. Y para cambiar este gobierno tenemos que estar todos organizados, desplegados con los comandos familiares, como ya lo hemos hecho antes, ubicando a todas las personas que sabemos que van a firmar y sin miedo, porque sabemos que hay muchas personas que tienen todavía miedo, que eso ha venido cambiando, pero digo yo, ¿a qué más le vamos a temer si no encontramos los medicamentos, si no encontramos las medicinas, si tenemos una situación de violencia tan grave que estamos viviendo en nuestro país, de inseguridad? Yo creo que miedo tenemos que tener es a este gobierno que cada vez avanza en destruir a nuestro país. Nosotros somos los venezolanos los que unidos, este país es nuestro, nadie nos va a sacar de aquí, nadie nos puede robar la esperanza de cambiarlo y si nos organizamos lo podemos lograr. Bueno, le damos las gracias a Adriana Delía, diputada ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde, Néstor.